Artículo 294. Dice, con el fin de promover una conveniente distribución de los presbíteros o de llevar a cabo peculiares obras pastorales o misionales en favor de varias regiones o diversos grupos sociales, la sede apostólica, oídas las conferencias episcopales interesadas, puede erigir prelaturas personales que consten de presbíteros y diáconos del clero secular. O sea que las prelaturas personales están formadas por sacerdotes y diáconos seculares. Y además la finalidad de las prelaturas personales es la distribución del clero, labores pastorales o misionales. O sea que todo esto no tiene nada que ver con una entidad en donde el carisma es la santificación del trabajo por parte de los laicos. Siguiente canon, el 295. Dice, la prelatura personal se rige por los estatutos dados por la sede apostólica y su gobierno se confía a un prelado como ordinario propio, a quien corresponde la potestad de erigir un seminario nacional o internacional, así como incardinar a los alumnos y promoverlos a las órdenes a título de servicio a la prelatura. O sea que la prelatura personal se rige por los estatutos de la prelatura, está regida por un prelado, es decir, que el gobierno es monárquico, no es colegial, que tiene la potestad de erigir un seminario y promover a los alumnos de ese seminario a las órdenes sagradas, o sea, promoverlos al sacerdocio. Y esos sacerdotes están al servicio de la prelatura, no al servicio de otras cosas, sino al servicio de la prelatura. El punto 2 de ese artículo 295 dice, el prelado debe cuidar la formación espiritual de los ordenados con el mencionado título, así como su conveniente sustento. Es decir, que tiene que mantenerlos. Ya hablábamos la semana pasada de que el mantenimiento no incluía solo el darles de comer un día sí y otro también, sino procurar pues todo lo relativo a las contingencias que puedan tener en el futuro, o sea, pues la seguridad social, la enfermedad, la vejez, etcétera. Artículo 296. Dice, mediante acuerdos establecidos con la prelatura, los laicos pueden dedicarse a las obras apostólicas de la prelatura personal, pero han de determinarse adecuadamente en los estatutos el modo de esta cooperación orgánica y los principales deberes y derechos anejos a ella. Esto quiere decir que en las prelaturas personales no hay laicos y tampoco tiene por qué haberlos. Y ni siquiera tiene por qué haber laicos que cooperen con una prelatura personal. O sea que una prelatura personal puede ser simplemente de sacerdotes y diáconos y no tener ningún laico que coopere. El canon 297 dice, los estatutos determinarán las relaciones de la prelatura personal con los ordinarios locales de aquellas iglesias particulares en las cuales la prelatura ejerce o desea ejercer sus obras pastorales o misionales previo el consentimiento del obispo diocesano. O sea que ahí lo que hay es como si dijéramos una ayuda que se ofrece desde el punto de vista pastoral a un obispo y requiere la autorización del obispo. O sea que una vez más, ahí el que forma parte de la iglesia jerárquica es el obispo. La prelatura es una ayudita, como quien dice. Y eso también tiene un comentario importante, y es que el ordinario propio de los laicos, que por tanto no pertenecen a la prelatura, es el obispo diocesano. Por eso, si la prelatura
quiere trabajar en una diócesis, necesita permiso del obispo diocesano. Y eso no solo en general, sino que, por ejemplo, cuando un sacerdote numerario cambia de ciudad y va a una nueva ciudad, si quiere ejercer el ministerio sacerdotal, tiene que pedirle permiso al obispo de esa diócesis, incluso para confesar a los numerarios. ¿Por qué? Porque los numerarios no dependen de la prelatura, los numerarios dependen del obispo. Entonces, si aparece un sacerdote distinto de los sacerdotes diocesanos, es decir, un cura numerario, si aparece un sacerdote distinto de los sacerdotes diocesanos, para poder ejercer el ministerio sacerdotal tiene que tener el permiso del obispo. Esto es por una razón muy clara, y es porque el ejercicio del sacerdocio requiere dos cosas, que son la potestad de orden y la potestad de jurisdicción. La potestad de orden cualquier sacerdote la tiene, por el mero hecho de ser sacerdote y tener el sacramento del orden, pero la potestad de jurisdicción se la da a aquel que tiene jurisdicción en un ámbito determinado. Y por tanto, en el ámbito de una diócesis, el que tiene la jurisdicción es el obispo de esa diócesis. ¿Por qué? Porque todos los que residen en esa diócesis, todos los cristianos que residen en esa diócesis, su ordinario propio es el obispo.